Gracia y paz, amados hermanos. El otro día recibí una noticia. Un predicador norteamericano estaba compartiendo la palabra en una campaña de las Asambleas de Dios en Brasil y dijo lo siguiente: Every homosexual, todo homosexual has got a reservation in heaven. Por haber hecho ese comentario, cortaron esa frase, este extracto, y lo llevaron ante la justicia. Y un gran grupo de personas recogieron firmas e interpusieron una denuncia contra el pastor norteamericano por haber dicho literalmente: todos los homosexuales tienen un lugar reservado en el infierno. Mi pregunta es la siguiente, amados hermanos. ¿Ustedes creen que esa denuncia es lícita? ¿Esa denuncia es razonable? Ante la justicia, nosotros no podemos infundir discursos de odio. Eso está penado por la ley, no solamente en Brasil, sino también en España y creo que en la mayoría de países. Sin embargo, debemos entender lo que es, ante la justicia, promover un discurso de odio. Por un lado, debemos comprender que a la luz de la ley, si yo no estoy muy equivocado, un discurso de odio casi siempre se traduce en aquel discurso que llevaría a las personas a querer tener un acto de violencia o agresión sobre otro colectivo. Es decir, fomentar que un grupo de personas llegue al extremo de aborrecer y odiar a otro grupo de personas. Ese es el discurso de nuestros pastores, ese es el discurso de nuestras iglesias. Realmente nuestras congregaciones predican un mensaje que lo que quiere es que los feligreses, los miembros de la iglesia, odien a un colectivo de la sociedad. Claramente ese no es nuestro mensaje. Tampoco es el mensaje del pastor. No he visto la predicación completa y realmente no fue el tema central de la predicación. Simplemente extrajeron esa frase y le han interpuesto una denuncia. Por otro lado, el pastor dijo literalmente que todos los homosexuales tienen su lugar reservado en el infierno. Para que la justicia considere eso un mensaje de odio, realmente podría decirse que la justicia debería considerar que el infierno es un lugar malo. Por lo tanto, que la justicia debería considerar que el infierno es un lugar real. Y por lo tanto, la justicia debería afirmar la veracidad bíblica de la existencia del infierno. Pero si la gente dice que no cree en el infierno, ¿por qué creen que es un discurso de odio decir que los homosexuales tienen un lugar reservado en el infierno? Si no creen en él, pueden tomárselo como un lugar de fiesta o de diversión, ¿verdad? Pero la realidad de todo este comentario no se trata solo en estas cosas, sino al punto al que estamos llegando. Esto ha pasado en Brasil y Brasil todavía no está tan avanzado en ir contra el discurso religioso como lo estamos en Europa. Cada día se reciben más denuncias contra iglesias, pastores, misioneros, evangelistas, predicadores aquí en Europa y aquí en España por el mensaje que se proclama. Mi pregunta es, ¿qué pasará si yo decido empezar a predicar Primera de Corintios? Como muchos saben, yo predico expositivamente las Escrituras, suelo elegir un tema y regularmente, más allá de algunas clases que doy, suelo elegir un libro y lo predico secuencialmente. ¿Qué pasará cuando llegue a Primera de Corintios 6 y lea lo que dice a partir del versículo 9? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Es decir, ahora Pablo nos dice que hay un grupo de personas que no heredarán el reino de Dios, que no son salvas, que acabarán sus días en el infierno. ¿Quiénes son esos? Lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No son palabras de Juan Manuel, no es el discurso de Juan Manuel, es el discurso de Dios. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, amados hermanos, la primera cosa que debemos entender es que estamos llegando a un punto, legalmente hablando, en que se nos va a querer privar de predicar ciertos textos de la Biblia.
Por ejemplo, Romanos dice claramente que Dios, por causa de la rebelión del hombre, lo entregó a actos no naturales. ¿Y cuáles eran esos actos no naturales? Es decir, antinaturales. Esa es la palabra bíblica que aparece ahí, antinatural. Y actos abominables a los ojos de Dios, pues literalmente el texto dice que era mujeres con mujeres y hombres con hombres. Va a llegar un momento en que legalmente se nos va a querer censurar algunos sermones y va a haber dos tipos de iglesias y dos tipos de pastores en estos momentos. Los que se van a acobardar y los que van a seguir proclamando fielmente la palabra a toda costa. Va a haber una serie de iglesias que ahora mismo ya están así, porque no son iglesias sino sinagogas de Satanás, que no van a tener problemas, y tú verás que esas se llenan y se llenan cada vez más. ¿Por qué? Porque son iglesias que no predican sobre el pecado, no predican sobre el arrepentimiento, no predican sobre niégate a ti mismo, toma tu cruz, sigue a Jesús, santifícate, lucha con el pecado. Esas iglesias se llenarán de todo tipo de gente, pero seamos honestos, gente que no es salva. Porque la salvación requiere nacer de nuevo. Entonces nosotros también tenemos que ver una cosa. Van a haber momentos difíciles solo para las iglesias fieles. Los predicadores que son payasos, son motivacionales, que caen bien a todo el mundo, que suavizan el mensaje y dicen cosas como, ay, si viniera un homosexual a nuestra iglesia, ¿qué haríamos? Predicar la palabra como cada domingo. No cambiaríamos las luces, no cambiaríamos el escenario, no suavizaríamos el mensaje, porque no suavizamos el mensaje no cuando viene un homosexual, no suavizamos el mensaje cuando viene un borracho, una prostituta, un mentiroso, un ladrón, un inmoral, un orgulloso, un soberbio, un arrogante. No suavizamos el mensaje ante nadie, porque predicamos el mensaje como está escrito. Otra cosa interesante, el movimiento LGTB está queriendo hacer ver a la iglesia como si fuera un enemigo de los homosexuales. Y hay una cosa que tenemos que tener clara. En esta lista que hemos leído, los que van a ir al infierno no son los homosexuales solamente. En esta lista aparecen más personas. Los idólatras, afeminados, homosexuales, adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. No solo aparecen homosexuales. Una de las cosas que debe entender el mundo entero, pero que el colectivo LGTB no les va a hacer ver eso, es que nosotros no tenemos un problema contra un sector de la sociedad. Nosotros no tenemos una lucha o una batalla directa contra un grupo o un colectivo. Nosotros denunciamos el pecado como está en la Biblia. Aquí dice que los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Y esta lista no es exhaustiva. No es una lista que solamente esas personas. Cualquier persona que practica el pecado, dice el apóstol Juan, que es del diablo. Por lo tanto, no importa si lo que practicas es la mentira y eres un mentiroso, no heredarás el reino de los cielos. Si eres un adúltero, no heredarás el reino de los cielos. Si eres un fornicador, no heredarás el reino de los cielos. Si eres un ladrón, no heredarás el reino de los cielos. Si eres un político corrupto, no heredarás el reino de los cielos. Si eres un hijo desobediente a tus padres constantemente, un rebelde, no heredarás el reino de los cielos. No tenemos nada contra un pecado en particular. Que nadie les haga pensar eso, que es un discurso patético. La iglesia tiene algo contra la homosexualidad. No, la iglesia denuncia el pecado. Así que deben tener una cosa clara. No vamos a suavizar el mensaje, porque no tenemos nada contra el homosexualismo en sí mismo. Tenemos un mensaje que denuncia el pecado. Y ahora quiero que quede algo súper claro. Si denunciamos el pecado es por un motivo. Y yo voy a decir dos cosas más en este vídeo. Esta es la penúltima. Denunciamos el pecado porque los amamos. Juan Manuel, ¿qué quieres decir? ¿Que amas a los homosexuales? Amo el alma de todas las personas. Es mi deber ante los ojos de Dios. Aborrezco las prácticas pecaminosas. Aborrezco el aborto, aborrezco el asesinato, aborrezco la eutanasia, aborrezco la mentira, aborrezco la injusticia, aborrezco la inmoralidad, aborrezco la violación, aborrezco el maltrato, aborrezco el secuestro, aborrezco todas las prácticas pecaminosas. Si la Biblia dice que el homosexualismo es una práctica pecaminosa, a mí la práctica me parece eso, lo que la Biblia dice, pero el alma de la persona es algo distinto. Y si yo predico y le digo al homosexual que se arrepienta, es lo mismo que le digo al orgulloso, al mentiroso, al ladrón, al asesino, al estafador, al corrupto, arrepiéntete. Y lo digo porque le amo, porque amo su alma.
Aborrezco su práctica y no puedo maquillarme con una sonrisa y decir, bueno, no pasa nada. Sí pasa, es grave a los ojos de Dios, así como era grave mi pecado. Pero lo digo por amor a su alma, porque deseo que sea salvo. Y yo creo en la Biblia, y la Biblia dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo quiero que hereden el reino de Dios, por lo tanto necesito decirles, arrepentíos. Así que entiendan algo, no es un discurso de odio, es el mayor discurso de amor, el amor de quien cree en la palabra, de quien cree en Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas y desea que ese alma atada a un pecado sea salva por la gracia de Dios. Y para ser salva necesita arrepentirse primero de sus pecados. Pero déjenme terminar este video con un último comentario. El texto que les leí de 1 Corintios 6 termina el siguiente versículo así, el 11. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y mira lo que te acabo de decir, y esto erais alguno de vosotros. Sí, nosotros que estamos aquí ahora diciendo estas cosas, hemos estado del otro lado, hemos sido también atacados por el mensaje, hemos sido enfrentados por personas que también denunciaron nuestros pecados. Quizá el mío no era la homosexualidad, quizá el mío era el robar, el mentir, quizá el mío era la inmoralidad de otras formas, quizá el mío era el orgullo, la soberbia, la arrogancia y tantos otros pecados. Yo tenía unos, otros tenían otros, todos teníamos alguna práctica pecaminosa y alguien nos enfrentó, también nos sentó mal, también nos molestó, pero al final dice que fuimos lavados, que fuimos santificados y que fuimos justificados. Por eso predicamos así. No es un discurso de odio, es el deseo que así como nosotros fuimos alcanzados por Dios y pudimos abandonar nuestras prácticas pecaminosas, aunque hoy seguimos luchando para no fallar al Señor cada día y hasta que estemos eternamente con Él, pero ya no somos esclavos del pecado y ya no lo practicamos. Así también predicamos, deseando que pase lo mismo, no solo con los homosexuales, con todas las personas que siguen atadas a cualquier pecado. Espero que esto deje una cosa clara. El tema de que la iglesia tiene algo contra la homosexualidad es un discurso solamente del sector LGTB para que cada día criminalicen más la iglesia. Pero si conoces realmente lo que es la iglesia y su mensaje, entenderás que todos los pastores deseamos que los homosexuales, los mentirosos, los inmorales, los ladrones, los avaros, los corruptos, los rebeldes sean salvos. Porque así como nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios, deseamos que otros lo sean. Espero que esto aclare algunas cosas, pero les digo más. Yo sé que la comedura de cabeza del sector LGTB es tan grande que aunque les digas esto, ellos les dirán, es mentira, te odian, te aborrecen, se creen mejor que tú. Bueno, yo te dije lo que pensamos y yo te dije lo que creemos. Ahora tú decide a quién quieres escuchar. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden, sean o no creyentes, los tenemos y los amamos en el Señor.